Pero anoche sí vi un buen grupo acá presente. Quiero volver a mencionar a mi agradecimiento por los hermanos que estuvieron apoyando, los que pudieron, desde el miércoles, especialmente al hermano Aneudis Trinidad, que ha sido nuestro caballito de batalla en los especiales. También gracias a los hermanos que han estado con la media allá para que todo esto camine. Y los hermanos que con su presencia estuvieron acá con nosotros durante las 3 noches que se celebraron nuestras reuniones. Quiero mencionar de que mi esposa está hoy acá. Para los hermanos que no conocen a mi esposa, con mis 2 hijitos, el otro está en Shenandoah. Quisiera que se pusiera de pie porque yo sé que algunas visitas no la conocen. Usualmente no lo hago, pero ella es mi esposa y la niñita de las que le hablaba una noche, Allison, y mi hijo que está por ahí. Hermanos, bienvenidos. Pedro, Adi, Joseph, familia del hermano Bisonó. Bienvenida hermana, bienvenida hermano, bienvenidos hermanos. A todos ustedes hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Que este servicio hoy sea una experiencia inolvidable. ¿Ok? Voy a invitarles en esta hora a inclinar sus rostros donde están para atender unas palabras de oración. Amado Dios que estás en los cielos, queremos agradecerte, oh Padre, porque tu misericordia es ilimitada. Te agradecemos, oh Dios, porque en esa misericordia infinita tú puedes extender tu mano, oh Dios, en medio de los problemas, en medio de las necesidades, en medio del estrés, de las vicisitudes de esta vida, para posar tu mano en nuestros hombros y hacernos sentir, Padre, que no tenemos por qué temer. Gracias, Padre, porque tu amor todavía fluye del Hijo intercediendo por nosotros delante de ti, mostrando sus heridas, sus llagas, para que hoy nosotros tengamos seguridad de vida eterna. Te suplicamos en esta hora, oh Dios, que saque de este lugar cualquier espíritu de indiferencia, de somnolencia, de crítica, y que podamos, oh Dios, disfrutar en tu compañía, en la compañía de tu Santo Espíritu, este momento al estudiar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir al hermano de la media, no sé, estoy escuchando un poquito de feedback en el micrófono. Recuerden que mi voz es muy aguda y a veces en la emoción de presentar la palabra, algunas veces puedo reventar el tímpano de alguien y yo no quisiera eso. Yo quiero terminar esto siendo muy buenos amigos de ustedes. ¿Ok? Ok. Hermanos, nosotros vivimos en tiempos en donde cada vez más se hace énfasis y la gente se mueve hacia ese énfasis a lo que nosotros llamamos pragmatismo. ¿Qué es pragmatismo? ¿Cómo nosotros podríamos definir? No se preocupen, no tienen que responderme, no quiero poner en aprieto a nadie. ¿Cómo nosotros podíamos responder, hermanos, a esta pregunta? ¿Qué es pragmatismo? Quiero decirles que esta filosofía se inició precisamente en este país con 3 exponentes acerca del pragmatismo.
Y es una filosofía, bueno, muchos la han definido. Después de ellos, muchos vinieron en los pasos de estas tres personas exponentes para agregarle un poquito más a la base de esta filosofía. Sus exponentes fueron Charles Sanders, John Dewey y William James. Estos fueron los exponentes de esta filosofía, pragmatismo. Y escuchen cuál es la base del pragmatismo. Dice que solo es verdadero aquello que funciona. Si funciona para mí, es verdadero, es verdad. Si no funciona para mí, ni siquiera le hago caso. En base a esto, hermano, nosotros definitivamente vivimos en un país que realmente hace honor a esta filosofía. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de consumo. Este país es un país de consumo. Es decir, todo lo que nuestros países producen allá, desde allá vienen bien empaquetaditos y bien conservaditos para que sean consumidos en este país. ¿Ok? Sin embargo, de aquí salen productos para nuestros países. Sin embargo, vivimos en una sociedad de consumo. Y usted es bombardeado por la televisión, bombardeado por internet, bombardeado por cuanta cosa usted puede ver alrededor. Usted ha visto que los buses en Stanford, las ventanas no se pueden ver, porque tienen un enorme rótulo que va desde la parte delantera del conductor hasta el final del autobús, con un enorme rótulo de ¿qué? De budget. Y te venden, y te hacen énfasis, lléveselo, cómprelo, pruébelo por 30 días, y si no le funciona, devuélvalo. Hermanos, y aquí es increíble cómo trabaja la mercadotecnia, porque hermanos, usted ven Black Friday y no sé cuánto y cuánta cosa hay. Bueno, usted va y compra y no le gustó, al día siguiente usted vuelve a la tienda y lo devuelve. Y las casas invierten miles y millones de dólares para hacer este procedimiento. Y esto es pragmatismo. Porque es verdadero, la filosofía es verdadera si algo le funciona a usted. Eso es lo que predicaron esta gente. Estos fueron los exponentes del pragmatismo, y hermano. Y usted dice, en nuestros países apenas que, ¿cuánto le dan para que pruebe? Algunos países ni siquiera le dan prueba. Se lo lleva y aquí no vuelve. Usted lo compró. Y si no lo pagó, olvídese. Entonces, hermano, cada vez nosotros vivimos en una sociedad en donde la gente se mueve por lo que le funciona o por lo práctico. Y ustedes y yo, hermanos, ¿cómo podemos hacer para presentar lo que creemos? Sí, recuerden, esta es una sociedad de consumo. Y acá usted se las tiene que ingeniar para presentar el evangelio de la cruz de una manera agradable, de una manera que despierte los sentidos de las personas y que las personas puedan decir, el cristianismo funciona. Lamentablemente, hermanos, el cristianismo está en crisis. ¿Por qué? Porque cada vez más la gente visita menos nuestras iglesias. Y ustedes van a encontrar argumentos tras argumentos para no ir a una iglesia y mucho menos llegar a ser un cristiano, un seguidor ¿de quién? De Jesús. ¿Por qué? Hay un sinnúmero de excusas. Ok, no, y que para ser cristiano, como los que llegan ahí, mejor yo me quedo donde estoy.
Yo soy cristiano en mi casita, yo puedo leer mi Biblia en mi casita, yo puedo orar en mi casita, yo puedo cantar con mis hijos, yo puedo estudiar la Biblia con mis hijos y no me meto en ningún problema. ¿Han escuchado eso? O sea, y cada vez esto se vuelve más común. Tenemos más personas que se vuelven escépticas, incrédulas acerca del cristianismo. La gente cree menos y se mueve más por lo que toca, por lo que palpa, por lo que ve, por lo que realmente sí funciona. ¿Y cómo hacemos, hermano? ¿Cómo hacemos para presentar que el cristianismo a las otras personas sí realmente puede funcionar? Lamentablemente usted no le puede decir, mira, llévate el cristianismo, pruébalo y si no te gusta, devuelve. No, porque esto tiene que ver con una experiencia. ¿Me explico? Si tiene que ver con no es algo que usted puede decirlo, tómatelo, llévalo y si no te funciona, tráemelo. No, es algo que tiene que ver con una relación del exponente máximo del cristianismo con usted. ¿Me explico? Yo explicaba una noche de estas que los primeros discípulos fueron llamados cristitos en Antioquía. ¿Por qué? Porque en su vida se miraba, ¿qué cosa? Se miraba a Cristo. Hablaban como el maestro, predicaban como el maestro, hacían lo que el maestro hacía. Decían, no, recuerdan a Pedro, no, tú eres uno de ellos también. Dice, no, yo no conozco a ese hombre. En aquel momento cuando apresaron al Señor, no. Sí, claro, le dice, tu voz, ¿de qué? Te delata. O sea, es una experiencia que las personas tienen que vivir. ¿Con quién? Con el exponente del cristianismo. Así que la perfecta manera para que usted venda el cristianismo y sea un verdadero exponente de su maestro es que lo viva. Y esto sí cuesta. Esto sí cuesta. ¿Saben por qué? Porque vivimos en un mundo en donde continuamente también somos bombardeados por el enemigo. Y cuando hoy salimos de este lugar llenos del poder de la palabra del Señor, inmediatamente salimos de acá y nos encontramos con un bandido que se nos cruzó. Y usted dijo, maldito que, ¿verdad que sí? O sea, nos desenfocamos inmediatamente de la bonita experiencia que deberíamos de tener con el maestro. Y el cristianismo llega a ser, ¿qué cosa? Infuncional. No funciona. Y los que nos conocen más de cerca, todavía los que nos conocen más de cerca, conocen más nuestros defectos. Y el esposo o la esposa dice, y acabas de venir de la iglesia. Está en crisis, no funciona. Aparentemente no funciona. ¿Será que el exponente del cristianismo estaba equivocado o está equivocado todavía? Pregunto. No. El problema no es Jesús, el problema no es el Señor, el problema en todo caso somos nosotros. Somos nosotros. Y por eso hay muchas personas que cada día más creen menos. Y bueno, yo quiero decirles algo. Este es un problema muy serio. ¿Saben por qué? Porque los que no aprendamos a vivir, los cristianos que no lleguemos a este nivel, a este punto, va a ser muy difícil que nuestra fe en Cristo se mantenga en los momentos difíciles, muy difíciles. Y hermanos, yo oré para que el espíritu de sueño se quite de este lugar. Y
me gustaría que hagan todo el esfuerzo posible. Si en este momento usted siente que sus ojos comienzan a cerrarse muy tiernamente, ore mentalmente y pídale al Señor que le ayude a mantenerse despierto. ¿Ok? Lo hago con todo mi amor cristiano. ¿Ok? Así que, hermanos queridos, ¿funciona o no funciona? Dígame. Así que, usted está aquí ¿cuánto tiene 50 años de ser adventista? La hermana Rosy, mi hermano, su nombre, hermano, disculpe. Grigoris. Goris, ok. Wow. 52 años. Menos de eso, de ahí para acá. ¿Alguien tiene más que 52 años de ser adventista? Y hermano, yo estoy seguro que usted ha probado que el cristianismo funciona. Y por eso todavía sigue aquí. El problema es que cuando algo no funciona, usted pronto pierde la motivación y se va o deja de ser o deja de querer lo que abrazó por mucho tiempo. Pero creo que la razón de que ustedes todavía estén sentados acá es porque han experimentado en su relación con el Maestro que el cristianismo sí es funcional, sí funciona. ¿Okay? El problema, dígame hermana, no se puede dejar de ser cristiano. Recuerden, hermanos, ser cristiano es, ¿qué cosa? Reflejar en mi vida el carácter de Jesús. Ok. Hermanos, esta es apenas la introducción. Quiero tocar con ustedes, hermanos, una experiencia que los discípulos vivieron. Y se encuentra en San Juan, capítulo 6, versículos del 25 en adelante. San Juan, capítulo 6, versículos del 25 en adelante. ¿Cuál fue la situación que se dio en este lugar? ¿Ok? Justo en ese capítulo, el Señor había hecho un milagro enorme, un milagro comunitario. Porque la cantidad de personas que habían ahí no era 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 20, ni 50, ni 100, ni 200. ¿Qué cantidad era la que había ahí? Eran 5,000 personas, solamente contando hombres. Así que la cantidad de gente que había ahí, hermanos, esto es increíble. El Señor estaba adquiriendo tanta fama y tanta popularidad, estaba siendo aceptado por las multitudes, que las multitudes se movían a donde Él se movía. Y ahí iban ellas. Quiere decir, exactamente, cuando ustedes leen el comentario de este incidente, hermanos, exactamente 5,000 hombres no habían ahí, habían más, porque ahí habían mujeres también y niños también. Es que habían más que 5,000, póngale siquiera el doble, porque siempre hay más mujeres que hombres y niños también. Así que fue un milagro de impacto comunitario. Una aldea probablemente completa. Así que ya ustedes conocen el milagro, no voy a tomar tiempo para el milagro, pero sí a lo que sigue después del milagro. ¿Ok? ¿Qué fue lo que siguió después del milagro? Después que el Señor les dijo, Maestro, manda a la multitud, porque aquí hay hombres, mujeres y niños y necesitan comer, y 200 denarios no es suficiente para darle de comer a esta enorme multitud. Los discípulos siempre preocupados, ¿por qué? Por el ambiente, por lo que miraban sus ojos, por lo que podían palpar sus manos, por lo que percibían sus sentidos. Ese Señor le dice, denle ustedes de comer. Sí, pero Señor, ¿qué te pasa? ¿Cómo? Busquen, muévanse.
Y lo que buscan y se mueven y se encuentran con un niño ahí que tenía ¿cuántos panes? ¿Cuántos panes? 5 panes y 2 peces. Entonces, ok, tráiganlo. Si hermanos, ustedes ya conocen, de la mano del Señor se multiplicaba. De la mano, en la mano del Señor. No es que trajeron los panes y los peces y el Señor oró. El Señor oró para bendecir los panes y los peces. Pero los panes y los peces no se comenzaron a abundar en las canastas. No. Los panes y los peces se multiplicaban. El Señor venía y daba de su mano a los discípulos y de la mano del Señor se multiplicaban los panes y los peces. Y hermanos, la gente quedó saciada. No fue tanto el milagro abundante de haber alimentado a un número de personas enorme, sino que cada persona, usted sabe que una persona no come igual que otra persona. ¿Okay? Hay personas que para quedar llenas deben de comerse 2 platos. Ustedes me ven así flaquito, hermanos, pero yo soy responsable cuando como. Y hermanos, las personas, según el relato bíblico, usted lo lee, dice que las personas comieron y se saciaron. Otra versión dice, se hartaron. El Señor, hermanos, cuando hace algo, lo hace pensando en los individuos. En cada individuo. Así que fueron todos alimentados después de haber sido organizados en grupos de 100 y en grupos de 50. Y este grupo fue saciado del pan y de los peces. Así que hermanos, este fue un impacto de promoción, de propaganda terrible para el maestro. ¿Saben por qué? Porque cuando se acabó toda la repartidera y se acabó todo lo que había ahí, muchos se quedaron ahí porque querían estar al día siguiente con el maestro otra vez. Deseando ver, ¿qué cosa? Más de él. Y los que se fueron a sus casas, a sus comunidades y comenzaron a decir a la gente, hermanos queridos, si nosotros habíamos estado esperando por mucho tiempo al Mesías, ya lo encontramos. Y qué manera de obrar con las multitudes. No saben lo que pasó y comencé. ¿Saben por qué, hermanos? No solamente por la palabra de Dios, sino también por el mismo hecho. Porque cuando se recogen los 12 cestos, los 12 cestos de pan y de peces se distribuyó entre la multitud para que la multitud llevara, ¿a dónde? A sus amigos, a sus parientes, a sus familiares, y el milagro de los panes y los peces se compartiera, no solamente con los que estuvieron ahí, sino con aquellos que aunque no habían estado ahí, pero sí iban a participar de ellos porque la multitud que estuvo ahí llevó los panes y los peces a sus parientes que no habían estado ahí. Así que cuando la gente escucha esto, esto tenemos que verlo con nuestros propios ojos. Y como sucede, hermanos, mucho en nuestros países, la gente se mueve donde hay, ¿qué cosa? Repartidera. Y cuando es gratis, donde no hay que probar nada, sin devolver nada, a ningún costo, vamos allá. En mi país dice, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Así que la gente se movió por barco y por tierra, y cuando amaneció, llegaron al otro lado del mar. El Señor había enviado a los discípulos a la otra orilla mientras Él se fue al monte a orar. Luego ustedes saben lo que pasa durante la noche. Hay algunos detalles que Juan no lo menciona, pero sí lo menciona Mateo y Marcos. Esa noche se levantó una enorme tempestad en el lago de Galilea. Los vientos fríos pasaban por las montañas y eran frecuentes estas tempestades en el lago de Galilea, y luego súbitamente se calmaban. El Señor no iba con ellos, el Señor se quedó ahí mientras los discípulos iban ahí
y ellos atemorizados por la tormenta, el Señor viene caminando sobre el agua. Ellos dicen, Señor, ¿eres tú? Sí, yo soy. Y ese yo soy, hermanos, no es un yo soy tan común que nosotros podemos decir, ok, yo soy, no se preocupen, yo soy. Pero en situaciones críticas y en situaciones que estaban en peligro los discípulos, el Señor cuando mencionaba el yo soy, se mencionó, recuerdan en San Juan capítulo 8, versículo 58, cuando aquella multitud estaban diciendo, tú no tienes 50 años y tú estás diciendo que eres superior a nuestro padre Abraham. Y el Señor viene y les contesta en San Juan capítulo 8, versículo 58, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Sí, hermanos, y cuando la multitud escuchó eso, se comenzaron a agarrar piedras porque el hombre se estaba haciendo igual a quién, igual a Dios. Y eso era una blasfemia. ¿Recuerdan ustedes cuando la multitud aquella de las soldadescas romanas llegaron donde estaban los discípulos en el Getsemaní para buscar al maestro? Dice, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Jesús? Y el Señor se abre paso entre los discípulos y dice, yo soy. Y hermanos, en ese momento, ya justo camino al Calvario, cuando Él menciona su nombre, ¿recuerdan que estudiamos esto? ¿Cuándo fue? Ok, un día esto lo estudiamos. Cuando Él menciona el yo soy, menciona su nombre, dice que fueron tirados hacia atrás. Cuando el Señor menciona yo soy, no temáis, los discípulos se sienten confortables de que su maestro estaba con ellos en la barca. Cuando llegan allá, hermano, ya había una multitud esperando ahí. Y la multitud le pregunta, maestro, ¿cuándo llegaste tú aquí? Fíjense, hermanos, quiero decirles algo. Fíjense que los discípulos mismos se encargaron de darle toda la información que había pasado, que habían experimentado durante la noche con el maestro. Todo detalle. Los discípulos se encargaron de decirle no. Y agarrarse, después que los alimentó a ustedes ayer, a la cantidad de gente que estaba acá, cruzamos el lago, los discípulos, agarramos un bote, el Señor se quedó orando, nosotros cruzamos y de pronto la tempestad se levantó. Pero entonces el Señor vino y no saben qué pasó. Vino caminando a nosotros sobre el agua. Se quedaron, wow, este es el hombre que estábamos buscando. Además de que vean hermanos, habían dos cosas que estaban moviendo a esta multitud. Uno era la obsesión de conseguir más, de ver más cosas, ¿qué cosas? Materiales. Y dos, el deseo intenso que tenían de hacer que este maestro de una vez por todas cumpliera sus expectativas ¿de qué? ¿De qué? De la realeza, que aceptara ser coronados como rey. Recuerdan, hermanos, que en ese capítulo, después que el Señor los alimenta, la multitud, vean, hermanos, la multitud se pone efervescente porque los mismos discípulos estaban detrás, asusando a la multitud para que aprovecharan esta oportunidad y lo coronaran a él como ¿qué? Como rey. La multitud decía, si este hombre puede conducir a las multitudes, si este hombre puede sanar las heridas en una batalla, si este hombre puede alimentar a una multitud de gente, de seguro que este es el hombre que necesitamos para ponerlo al frente y que de una vez, ¿qué cosa? Sea coronado como rey, porque ya estamos cansados ¿de quiénes? De los romanos. ¿Ustedes ven el punto? Así que este era un momento de crisis en donde el Señor tiene que quitarle a los discípulos y a la multitud, ¿qué cosa? La verdadera naturaleza de su reino. Cuando usted ve el relato que comienza prácticamente en el versículo 25 de San Juan capítulo 6, ustedes van a ver cómo los que estaban siguiendo al maestro hasta ese momento se fueron, dejaron de seguirle. ¿Por qué? Porque
Porque cuando quisieron que el Señor aceptara sus pretensiones de ser coronado como rey, y él se negó, se escabulló en medio de ellos y lo buscaron y no estaba, dijeron, este no puede ser el hombre. Reúne todas las expectativas para nosotros, alimenta, sana, cura, calma la tempestad, pero no quiere, probablemente duda realmente de su investidura. Así que, hermanos, 6:25, la gente llega ahí y le dice, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? El Señor sabía por qué lo estaban buscando. Jesús les dijo, versículo 26, de cierto os digo, que me buscáis, ¿por qué? Dice, los confronta, no le responde la pregunta de ellos, porque la pregunta está permeada de un deseo todavía más intenso de recibir más. ¿Qué cosa? Más y más de lo que él había dado el día anterior, alimentándolos con los panes y los peces. El Señor les dice, de cierto os digo, de verdad les digo, que ustedes me buscan, ¿no por qué? Que ustedes me buscan, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y se saciaron y se hartaron. El Señor de una vez los desenmascara. Por eso me buscan ustedes. ¿Qué tal, hermano? El hombre en quien estaban cifrados, ¿qué cosa? Todas las esperanzas de ellos. Y sigue diciendo el Señor, trabajen, un imperativo, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Hermano, qué difícil es cuando usted está tratando de explicar algo y la otra persona está entendiendo algo diferente. Usted parece loco hablando delante de esta persona. Usted mira que la persona está perdida, sus ojos viendo para otro lado y no está entendiendo lo que usted le quiere decir. Esto estaba pasando acá. Esto es exactamente lo que estaba pasando acá. La carne en contraposición contra el espíritu. Los discípulos obcecados por, ¿qué cosa? Por lo material. Este es el hombre que nos va a dar salud. Este es el hombre que nos va a dar poder. Este es el hombre que nos va a dar independencia. Este es el hombre que nos va a gobernar, porque no queremos más a los romanos. Y el Señor hablándole de otra cosa, de su reino espiritual. No estaban en sintonía. Completamente estaban desenfocados. Se le dice, trabajen, no por la comida que perece, sino por qué cosa, por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios os dará. Y hermanos, ustedes ven lo que la gente le responde. Obviamente allí habían, ¿qué cosa? Habían fariseos, habían doctores de la ley que estaban en la cabeza de la multitud, buscando cómo tentar al Señor y dispuestos para de una vez caerle, porque estaban buscando el momento para confirmar que este maestro, que no había pasado por sus escuelas, estaba, ¿qué cosa? Provocando una, ¿qué? Una sublevación en contra de ¿quién? Del Imperio Romano. Pero el Señor viene y los desenmascara. Y cuando el Señor les dice eso, ellos de inmediatamente le dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Vean bien la pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?
¿Qué perciben ustedes en esta pregunta? ¿Estaban formados por los dirigentes religiosos a una religión extremadamente formalista? A una religión que se movía solamente de formas externas, conducta externa. La dimensión espiritual de la religión que profesaban no tenía significado para ellos, solamente la conducta y lo que las personas pueden hacer, pueden ver y pueden palpar. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos? ¿Hay algo que ustedes y yo podamos hacer para hacer las obras de Dios? Dígame. Y cuidado, ustedes llegan a formar parte de la multitud de este hermano. Así que, ¿hay algo que yo necesito hacer para hacer las obras de Dios? ¡No! Por favor, no se me queden callados. No hay nada, absolutamente nada que yo pueda hacer para hacer las obras de Dios. Nada, yo no puedo hacer nada. Si no, vean lo que sigue diciendo el versículo. ¿Cómo el Señor les dice? Vean. Dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, versículo 28. Dice, esta es la obra de Dios. ¿Qué les dijo? Esta no es la obra de ustedes. Esta es la obra de Dios. Este es el trabajo de Dios. ¿Cómo? La obra de Dios en ustedes. ¿Qué les digo a ustedes que pueden hacer algo? ¿A dónde aprendieron ustedes que tienen que hacer algo para obtener la salvación? Bueno, porque los fariseos y los judíos predicaban de que si usted nacía judío, ya tenía la mitad o un cuarto de su vida ganada para la salvación. Si era rico, tenía la mitad del reino ganada. Y si era estudiado, era maestro, wow, un maestro de ley, un doctor de la ley, ya casi estaba con un paso al cielo. Así que, ¿qué les digo a ustedes de que hay que hacer algo? Dice, las obras de Dios son las únicas que se pueden hacer cuando ustedes se conectan ¿con quién? Con Dios. ¿Ustedes ven la enorme diferencia? Bueno, en ese problema nosotros muchas veces podemos caer porque pensamos, Señor, yo voy a la iglesia todos los días, Señor, bendíceme, escucha mi oración, Señor, yo te he servido por 40, 50, 60, 70 años, así que yo merezco, Señor, que escuche mi oración, que me des esto o lo otro, siempre movido por el afán de ¿qué? De conseguir, ¿qué cosa? Las cosas temporales que nos rodean. ¿Cómo hacemos para poner en práctica la obra de Dios? Les pregunto, ¿cómo hacemos? ¿Cristianos? ¿Adventistas? ¿Hijos de Dios? Se necesita estar conectados con Dios para poder hacer. Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13 o 14, si no mal recuerdo, dice, yo soy el que produzco en vosotros, ¿qué cosa? El hacer, el querer como el hacer. El deseo que usted tiene de querer lo pone Dios, y el deseo que viene como producto de querer hacer y hacer la voluntad de Dios lo pone el Señor en usted. Ese es nuestro problema. Muchas veces nos estamos ahogando en nuestras iglesias porque pensamos que entre más programas hacemos, más santos nos hacemos, y pensamos que mientras más asistimos a la iglesia, más santos somos y más seguridad de nuestra salvación. ¡No! La salvación es una conexión profunda con el Señor. De allí viene todo lo que viene. Pero estamos perdiendo nosotros en nuestra iglesia porque así no se debe de cantar. Porque así no podemos vestirnos.
¿Por qué esta hermana o este hermano no está guardando los 10 mandamientos? Porque el otro, etcétera, etcétera. Y comenzamos, hermanos, nosotros a cerrar el reino de los cielos y nos despreocupamos de vivir en nosotros una relación íntima y profunda con el Señor. ¿Ustedes ven cuál es la primera necesidad del ser humano? ¿Cuál es la primera necesidad del ser humano? La comida. Los niños desde que salen del vientre pegan el grito y lo primero que hacen los doctores es pegarlo al seno de la mamá. ¿Entiende? Y aquí el Señor, justo en el capítulo 4, había hablado con la samaritana y ellos estaban desconectados. La mujer todavía pensaba que el Señor estaba hablando. Señor, tú no tienes nada para sacar el agua del pozo. Y el Señor hablándole de él mismo. Y cuando la mujer comienza a percibir que lo que el Señor está hablando es del agua viva, que era Él mismo, que era el don de Dios, la mujer dice, dame de esa agua. Todavía la mujer sigue pensando en la bendita agua que había ido a buscar al pozo. Lo mismo pasa con la multitud. El Señor les está hablando, no entendieron el milagro, no entendieron y siguen sin entender, porque el Señor les dice, trabajen por la comida, esfuércense por conseguir, ¿qué cosa? El alimento verdadero, el alimento. Más adelante ustedes van a ver que el alimento verdadero, el pan del cielo que descendió del cielo, soy yo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Recuerdan Juan 5:39? Esta mañana lo mencioné en la clase. Estaban preocupados por una serie de leyes, agregados a las leyes, conformados a las leyes, de que el sábado hay que guardarse así, que cómo no se puede adulterar, y que una serie de leyes. Y luego el Señor viene y le dice, ustedes saben y estudian la palabra de Dios porque saben que ellas son las que dan testimonio de mí. Y hacen bien porque ellas dan testimonio de mí. Pero, versículo 40, va y busca el 40. El texto lo usamos nosotros para decir, hermana, hay que estudiar la Biblia, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero el 40, ¿saben lo que dice? El texto no termina ahí. El 40 dice, pero no quieren venir a mí para tener, ¿qué cosa? Vida. ¿Qué problema, hermano? Esto es lo que estaba pasando con la multitud. Y con los bandidos fariseos que estaban tratando de hacer caer al Señor en una rebelión ahí mismo. Entonces, la obra de Dios no depende de lo que ustedes puedan hacer. Depende de lo que Dios, la obra de Dios depende de lo que Dios hace en tu vida. Ese es el asunto, hermano. Y nosotros podemos caer en ese mismo problema también. Y luego, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios, hermano? Lo que sigue el texto diciendo. ¿Cuál es? Se lo dije hace ratito. ¿Me sigue en San Juan capítulo 6, versículo 29? 29. Esta es la obra de Dios. Verónica, ¿qué qué? ¡Que crean! Que crean en el que qué, en el que Él ha enviado. Hermanos queridos, hijos de Dios, adventistas del séptimo día. ¿Saben qué dice Lucas capítulo 18, versículo 8? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La bendita esperanza que un día nació en tu corazón. La bendita esperanza que poco a poco se fue fortaleciendo en tu corazón. Cuando llegan los momentos de crisis, la fe desaparece. ¿Y qué sucede? Y usted llega a ser, ¿qué cosa? Desleal a su maestro.
Hermanos, ustedes y yo ni siquiera nos imaginamos lo que viene en el futuro. Ni siquiera se imagina o nos imaginamos lo que viene en el futuro. Pero la sierva del Señor dice que para salir victorioso de las pruebas se necesita una fe capaz de vencer el hambre, la persecución y la misma muerte. Que creas en el que el Señor ha enviado. ¿En quién? En el Hijo de Dios. ¿Sabes lo que la multitud estaba desenfocada, viendo a otro lado? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu confianza en el Señor? ¿Cuánto crees en tu Maestro? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Qué vínculo sientes con tu Maestro? Cuando llegan los momentos, ay, pastor, usted no se imagina, hermano, ¿y por qué no ha llegado, hermano? ¿Y por qué no ha llegado? Ay, pastor, usted no se imagina por las que estoy pasando. Que creas, que confíes, que te aferres. ¿A quién? Todo eso es lo que quiere decir el texto. Que crean a quien Él ha enviado. Y luego siguen los bandidos estos haciendo la pregunta. Vean. Dice, San Juan capítulo 6, versículo 30. Le dijeron, entonces, dinos, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué les parece? Y les había dado de comer a la multitud entera y siguen pidiendo, ¿qué más? Pruebas y señales. Cuidado, hermano, nosotros podemos mover la cara así, que bárbaros esta multitud. Y nosotros podíamos estar justo en el mismo caso. Hemos visto tanto de la obra del Señor en nosotros. Y cuando en este momento, justo en este momento, usted está pasando por una prueba enorme, usted está vacilando. Y casi vacilando para dejar de asistir a la iglesia, que es el arca de salvación del Señor. Muéstranos una señal, una prueba, para que te creamos. Y luego, fíjense que, vean los criterios humanos, hermanos, no se me duerman. Vean los criterios humanos. Sí. Para comprobar la veracidad de Jesús, lo encerramos en nuestros propios criterios humanos y comenzamos a decir, Señor, si tú haces lo que nuestro padre Moisés hizo, ¿qué hizo Moisés? Según ellos, Moisés había alimentado al pueblo de Israel 40 años en el desierto con el maná. Así que esa evidencia histórica viene, ese criterio de ahí vienen y la tratan de acomodar. Nuestro padre Moisés nos dio el maná. Allá dice, ¿quién dice que Moisés le dio el maná a ustedes? ¿Quién dijo que Moisés fue el que le dio el maná? ¿De dónde caía el maná? Se multiplicaba en las manos de Moisés. El maná caía del cielo. ¿Y quién lo daba? Dios. ¿Y quién les daba de tomar a ustedes agua? ¿Recuerdan lo que dice la palabra de Dios? Dice que Jesús era, ¿qué cosa? ¿Por qué Moisés no entró a la Canaán terrenal? Dígame. ¿Y la roca quién era? ¡Cristo! Así por donde lo buscaran, estaban completamente desenfocados, ofuscados. ¿Por qué? Por la obsesión de los bienes materiales, de las cosas materiales. El Señor les dice, no, la roca fui yo les di de beber. Y el maná no lo dio Moisés, lo di yo. Y sin embargo, los que comieron el maná, ¿dónde están? Están muertos. Y luego el Señor a partir de ahí les comienza a decir, yo soy la verdadera comida. La comida de la que ustedes
nunca perecerán, nunca tendrán hambre y nunca morirán. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Hermanos, ¿cuánto tengo de estar predicando? Honestamente, ¿a qué hora empecé? Creo que debo de ir terminando, hermano. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. No puedo ir más adelante porque, hermano, ya nosotros estamos sobre el tiempo y necesito ser considerado con ustedes y con los niños. ¿Ok? Dijo, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, Moisés no les dio el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y el versículo 33, vean lo que dice. Porque el pan de Dios es aquel. ¿Está aquí? Es el pan, es aquel que descendió del cielo y da, ¿qué cosa? Le dijeron, siguen todavía como ¿quién? Como la mujer samaritana. Señor, danos siempre este pan. ¿Por qué lo están pidiendo ellos? ¿Ellos entendieron lo que el Señor les estaba diciendo? ¿Entendieron lo que el Señor les estaba diciendo? No. No queremos seguir sintiendo hambre, Señor. Si tú tienes un pan que sacia, danos de ese pan. Y vean lo que le dice el Señor. Sí. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree nunca tendrá sed. Hermanos, Jesús es todo lo que usted y yo necesitamos. Aquí termina. Jesús es todo lo que usted y yo necesitamos. No hay nada más. No existe más nada. Nada. Así que en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, hermanos, la única manera como usted sale victorioso de esos momentos de crisis es la misma intensidad que usted mantiene de relación ¿con quién? Con su maestro. Cuando los momentos de crisis y prueba vengan, usted no va a buscar la iglesia. Usted no va a buscar al pastor para que venga a orar por usted, no. La oración del pastor, el Señor la escucha mejor y más, porque Él es casi santo. No, la oración de los ancianos, olvídese de eso, hermanos, es por su relación con el maestro. Y el mundo y el país en donde vivimos cada vez nos está haciendo más escépticos, incrédulos. Necesitamos refrescar la preciosa verdad de que solamente Jesús puede saciar todo lo que yo tengo. Hermanos, voy a decir lo que dije anoche y lo que he dicho las noches anteriores. Yo puedo terminar ahora este sermón. Yo puedo terminarlo ahora. Y me es fácil, puedo parar de estar sudando aquí. Pero si yo termino acá, yo no apelo directamente a usted, hermanos, yo dejo inconcluso lo que usted está sintiendo en este momento, en este preciso momento. ¿Qué quiere hacer con tu vida? Usted haya escuchado probablemente miles de sermones de esto. Los que tienen más de tantos años de estar dentro de la iglesia. Muchos sermones mucho mejor adornados y bonitos que este, pero hermano, la verdad de que el pan del cielo vino a nuestra vida para alimentarnos y darnos vida. Es algo que debe estar presente en nosotros, porque solamente así
Así aseguramos vida eterna. Y cuando yo le doy varios textos, Primera de Juan capítulo 4, versículos 10 y 11, que creo que fue la lectura bíblica, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y este es el testimonio que tenemos. ¿Qué cosa? Búsquelo. Primera de Juan capítulo 4, versículos 10 y 11, ¿qué dice? Y este es el testimonio que tenemos. Primera Juan capítulo 5, versículos 11 y 12, perdón, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué cosa? Vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Cuántos creen esto, hermano? Amén. Dios te bendiga. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dime. ¿Recuerda el centurión romano? Aquel cuando llegó donde el maestro suplicándole por un siervo para que sanara al siervo. El Señor le dice, ve, tu siervo está sano. Dice, no, Señor, un momento. No era ni siquiera judío. Dice, un momento, Señor, yo también mando. Yo también tengo bajo mi autoridad hombres y le digo a ese, ve y va, ven y viene. ¿Y qué le dijo? Solamente di la palabra y mi criado sanará. Hermanos, qué fe. Se maravilló de la fe del hombre. ¿Sabe por qué? Porque no ven, Señor, no quiero que digan la palabra. Yo quiero que vengan a mi centurión y que allí en la cama frente al centurión digan la palabra y mi criado se sane. Pero el centurión dijo, solo di la palabra, no vengas, di la palabra y mi criado sanará. Qué fe, hermano. ¿Recuerdan cuando Pablo y Silas estaban allá en la cárcel y hubo un terremoto y sacudió todo el carcelero? Desesperado, Dios vino y agarró una espada y se iba a matar. No, un momento, ¿qué estás haciendo? No, es que si cuando se den cuenta de que todos los presos huyeron, me van a matar a mí. No, le dice. Hermanos, al final, resumiendo lo del carcelero, le dijo el Señor, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Recuerdan aquel hombre, hermanos, ciego de nacimiento que el Señor sanó? Llegaron los bandidos fariseos y dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para haber nacido ciego? Ni este pecó, ni sus padres pecaron, pero para que se manifieste la voluntad y el poder de Dios en su vida. Luego vino y escupió en el suelo y comenzó a hacer lodo con la saliva y se lo puso al hombre y dice, ve y lávate. Y cuando volvió el hombre, estos fariseos estaban asustados. Es decir, y más asustado estaba porque había sanado ¿en qué día? Sábado. Este hombre no puede ser de Dios. ¿Cómo este hombre va a ser de Dios si hace cosas que no se deben hacer en Dios? En sábado, lo que vimos en la lección de la semana, ¿vieron? Dice, y le preguntan, ¿quién lo hizo? Dice, el hombre que se llama Jesús. ¿Y cómo lo hizo? Pues el hombre se escupió, puso saliva en el suelo, hizo lodo, me puso en los ojos. ¿Y tú qué dices de él? Que es profeta, dice el hombre. Dice, no, él no puede ser profeta porque un profeta no puede hacer obras en día sábado en contra de la ley. Lo único que yo sé, dijo el hombre, es que yo antes era ciego y ahora yo veo. Si ustedes creen, a mí no me interesa, pero yo ahora veo. Ok, ¿dónde está el hombre? El hombre se va y le dice, vean la malicia de estos. Se van donde los padres, preguntan, ¿este es tu hijo? Sí, es cierto, este es nuestro hijo. Él era ciego. Bueno, ¿que este es nuestro hijo? Sí, es nuestro hijo.
¿Que era ciego? Sí, era ciego. Pero ¿saben qué? Pregúntenle a él tiene edad. Hermano, y luego el Señor, ¿puedo seguir con esto? Y luego el Señor vino y se encontró con él, ¿dónde? En el templo. ¿Qué fue la pregunta que le hizo? ¿Crees? Fíjense, no le dijo, ¿quieres hacerte cristiano? No, no le dijo eso. Le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? El hombre le dice, ¿quién es, Señor, para que creas? Yo soy el que habla contigo. Él es. Hermano, yo te motivo para que si te has desconectado del Señor y has pensado que puedes ser cristiano aislado de Él, vuelvas otra vez donde te encontró el Maestro. Te postres delante del Maestro. Le digas, Señor, estoy cansado de vivir, pensar y hacer mi propia voluntad, pensando que por hacer voy a ser salvo. Sálvame en tu bendita sangre. ¿Eso es lo que quieres hacer? Hermano, van a haber bautismos en los días subsiguientes. Y yo quiero llamar a aquellas personas que se han estado preparando y han estado estudiando para que este momento llegue. Este es el mayor suceso en tu vida. ¿Tú quieres prepararte para ese bautismo? ¿Estás ya preparado? Este es el momento para que te pongas de pie. Es más, si crees que es muy prematuro, ponte de pie para que oremos y que en el futuro, después de haberse dado la preparación, tú puedas decidir entrar a las aguas bautismales. Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí que se quiere poner de pie? Hermana, que Dios te bendiga. Yo sabía que tú estabas ahí. Yo sabía que tú estabas ahí. La hermana ha sido adventista desde hace mucho tiempo. Ella no ha fallado durante todas estas noches. Ella ha estado acá. Este es el momento, hermana. Este es el momento de tu vida. ¿Hay alguien más? Hermanos, inmediatamente después que termine esto, yo quisiera que los ancianos se sienten con las personas que en este momento están decidiendo por su vida. Hermano, ¿hay alguien más? Hermana, ¿hay alguien más? ¿Hay alguien que sabe que no ha estado bien y de alguna manera quiere rebautizarse porque quiere renovar sus votos con el Señor? ¿Hay alguien? Hágalo. Este es su momento. ¿Hay alguien? Ok. Ahora voy a pedirle a los hermanos, gracias hermana, a los hermanos que en esta hora quieren renovar sus votos con el Señor. Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa, haces voto, no olvides, ponlo hermano. Eclesiastés capítulo 5, 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa, voto, no olvides en cumplirla. Porque Dios no se agrada de los que no cumplen. Es mejor que ¿qué? Es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ponte de pie. Si esto es lo que tú quieres. Este es el voto que tú quieres hacer. Habla a la congregación, ahora a la hermandad cristiana, a la hermandad, a la asamblea del Señor. ¿Esto es lo que tú quieres? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, porque el Señor tiene un pueblo que quiere hacer las cosas buenas y correctas. Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, gracias. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque
hemos sentido que ha entrado en nuestras vidas como una espada de dos filos y ha penetrado hasta los tuétanos y la coyuntura de nuestras vidas, oh Dios, y nos ha hecho entender que necesitamos urgentemente una conexión íntegra, íntima y profunda con el Divino Maestro. Señor, hemos hecho muchas cosas malas en el pasado. Hoy, a partir de hoy, queremos comenzar a seguirlas, a hacerlas bien delante de ti. Reconocemos que nada podemos hacer, que solamente cuando tú obras en nuestra vida, las obras vendrán, oh Dios, porque tu Santo Espíritu ha puesto la simiente de tu Hijo en nosotros. Bendito Dios, sé con tu iglesia, sé con tu hija que se ha puesto de pie, Adi, oh Dios. Confirma esta verdad, confirma esta decisión en su vida, oh Dios. Confirma esta iglesia, la iglesia de Stanford, oh Dios, en la seguridad plena de la bendita salvación de Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden